Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias por venir y también le damos gracias a nuestros hermanos que están viendo el video después de la grabación. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante, sobre todo porque, no es un tema nuevo, pero vamos a hablar de lo que dice la Biblia sobre el Evangelio de la Prosperidad. Obviamente no vamos a encontrar el Evangelio de la Prosperidad es esto, pero los principios sobre los cuales se basa el Evangelio de la Prosperidad sí los vamos a encontrar en la Biblia. Y bueno, la Biblia no tiene mucho bueno que decir de esto, así es que vamos a comenzar. Junior, ¿tiene más hablar? Damos gracias, Señor, por este día que nos tienes aquí reunidos delante de tu presencia, Padre. Dirige a don Mario, a Omar y a Héctor para que sean impartiendo la clase y aprendamos de tus palabras, Padre. Y todo te lo dejamos en tus manos. De acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Today we're going to begin a discussion about what the Bible says about the prosperity gospel. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar un diálogo sobre lo que dice la Biblia respecto al Evangelio de la Prosperidad. When we get into the information, I hope you will see that the teaching of the prosperity gospel is not in any sense biblical. Cuando lleguemos a la enseñanza en sí, espero que podamos ver, comprender cómo este Evangelio que se predica no es bíblico del todo. The other question that could be asked is, why are we discussing it today? Lo otro que podemos preguntarnos es, ¿y por qué abordamos ese tema hoy? Recently we had a prosperity gospel preacher in our area. Bueno, hace poco vino un conocido predicador del Evangelio de Prosperidad aquí a nuestra zona. And so when I heard that he was somewhere here close to us, I decided to look and see what I could find about him. Entonces eso me llamó la atención y bueno, dije, vamos a ver qué podemos hablar respecto a esto. Well, there's a lot of things we could say that have been said about him, but I'm not going to get into that. Bueno, muchas cosas ya sabemos, se han dicho de este señor, entonces no queremos ahondar mucho. But he did say one thing that I thought was very interesting. Pero una de las cosas que dijo esta vez que me pareció interesante fue lo siguiente. He said that he was, in his younger life, being taught by an apostle. Dijo que en sus años de juventud él fue enseñado por un apóstol de Cristo. Well, of course, my first thought was, he can't possibly be old enough to have known the apostle Paul. Claro, lo primero que se me ocurrió fue, bueno, ¿será que estaba tan joven por haber sido enseñado por el apóstol Pablo? So whatever he calls an apostle, O uno de los 12, ¿verdad? Entonces, so whatever he calls an apostle would not, in my understanding of Scripture, be consistent with what the Bible teaches about apostleship. entonces a cualquier persona que haya llamado apóstol de Cristo, yo no veo la consistencia con un apóstol de la Biblia realmente. But the apostle, according to this prosperity gospel teacher, he was once told by his apostolic teacher that when he comes to church, he should always do two things. Pero bueno, volviendo al punto de este señor, el apóstol que le enseñó a él dice que su enseñanza apostólica era que cuando ibas a la iglesia, tu trabajo consistía en dos cosas. Well, the first thing he said is you always bring a Bible to church. Primero, que siempre había que llevar la Biblia a la iglesia. And that way, you could hear what God is saying to you through the Scripture. De esa manera, uno podía oír lo que Dios te decía a través de la Biblia. Well, I have no complaint about that at all. No tengo queja o problema con ese punto del todo. But the second imperative, the second thing that was most important about coming to church is always bring your checkbook so that you can glorify God Lo otro, or el otro praise God. punto era que aparte de la Biblia, siempre que vayas a la iglesia, trae tu chequera o como sea que le dicen.
trae tu chequera para poder también glorificar a Dios por ese medio. Well, I don't know that I would agree with that. Ahí sí no creo estar muy de acuerdo. I'm not saying we don't have financial responsibilities that God asks us to fulfill to support the ministry and work of the church and evangelism and such. No creo, yo no estoy diciendo que no tenemos los creyentes deberes de apoyar la obra de evangelismo, apoyar al que bien nos instruye, etc. But the verse that came to my mind was a famous verse from Micah 6:8. Pero al mismo tiempo se me ocurrió Miqueas 6:8. And Micah 6:8 says, I'll read it and Hector will read it in Spanish. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. So, what God requires of us is not so much our money. I mean, that's a topic of another discussion in which there are responsibilities, but primarily what God requires of us is that we do justice. Sí, entonces, ¿qué nos pide Dios? El dinero, el punto del dinero lo podemos ver en otra clase, porque sí tenemos deber creyente de apoyar la obra, eso lo podemos ver en otro momento, pero realmente el enfoque siempre es la justicia, To love kindness, el amar con amabilidad al prójimo, and to walk humbly with your God. y dice humillarte ante tu Dios. I would contend that the prosperity gospel violates all of those principles. Entonces yo contiendo de que el predicador de prosperidad violenta todos estos principios. Okay, Mario, do you have anything to say before we begin? Una cosa que he notado que algunos han considerado como positivo, yo tiendo a tener mis dudas acerca de eso, es que la mayoría de los predicadores de la prosperidad son muy positivos. O sea, te animan, te dices, tú eres hijo del rey, tú eres rico, tú eres y obviamente envuelven a las personas en ese positivismo, y luego tú debes de tener éxito en el trabajo, y para ellos éxito o prosperidad no es salud, no es paz interna, no es los conceptos que nosotros normalmente asociamos con el bienestar o el estar contentos o el tener paz, como dije, pero el concepto siempre tiene que ver con dinero. De hecho, he escuchado comentarios de incrédulos en donde tildan a todos los cristianos, a todos, los ponen en la misma cajita y dicen, los evangélicos tienen un Dios que está sediento de dinero. Y obviamente yo no quiero asociarme con alguien que describa a Dios de esta manera, ¿no? Un Dios sediento de dinero, que siempre está necesitado de dinero, hambriento de dinero, y obviamente ese es el Dios que se ha fabricado, un Dios que está obligado a hacer lo que el creyente le pide o le ordena. Y bueno, es un Dios completamente diferente al Dios que nos presenta la Escritura. Y entonces pues es lo que yo he visto, y obviamente estamos dando una mala imagen. La iglesia moderna está dando una muy mala imagen de cómo es Dios de acuerdo a la Escritura, porque Dios no es así. ¿Okay? Entonces es todo lo que tiene que decir. Hector? Bien, comenzamos entonces la lectura con una pregunta. Pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre el Evangelio de la Prosperidad? Respuesta, en el Evangelio de la Prosperidad, también conocido como el movimiento de la palabra de fe, se le dice al creyente que use a Dios, lo cual es contrario a la verdad del cristianismo bíblico
que enseña que Dios usa al creyente. La teología de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder que se debe usar para lo que el creyente desee. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona que capacita al creyente para hacer la voluntad de Dios. El movimiento del Evangelio de la prosperidad se parece mucho a algunas de las sectas codiciosas, destructivas, que se infiltraron en la iglesia primitiva. Pablo y los demás apóstoles no fueron complacientes ni conciliadores con los falsos maestros que propagaban tal herejía. Los identificaron como falsos maestros peligrosos e instaron a los cristianos a evitarlo. I think you see there's a huge difference between saying God uses us for His glory, for His purposes, when we submit to Him. Creo que vemos una gran diferencia cuando decimos que Dios nos usa a nosotros para gloria de Él cuando nos sometemos a Él. The opposite of that is we use God to satisfy our desires and our wishes. Lo opuesto a eso es que utilizamos a Dios para satisfacer nuestros deseos Desires and wishes. sí, nuestros deseos y anhelos. As strange as it may seem, the prosperity gospel lays out the possibility that you may obligate God to do your will. Por raro que parezca, el predicador de la prosperidad sienta unas bases para hacerle a creer a la gente que de alguna manera uno puede casi obligar a Dios a que Él haga lo que usted le pida. It's hard to imagine anything that's further from the truth of who God is and what His purposes are than that. A mí me cuesta imaginarme un escenario más alejado de la realidad de que that proves what? Something that is further from the true nature of who God is and what His purposes are. Más alejado de la realidad respecto a quién es Dios, su naturaleza y sus propósitos. Okay, let's keep reading. Creo que la interpretación que se le ha dado a la Escritura deja mucho que desear en cuanto a lo que es importante. Lo importante no es hacer tesoros aquí o tener casas bonitas o carros, camionetas, mucho dinero en el banco. Yo creo que lo más importante es hacer la voluntad de Dios, obedecer al Señor y dejar que Dios supla, porque Dios nunca ha dejado abandonado a sus hijos. Es un buen padre que siempre provee para sus hijos. Pero el hecho de tener una interpretación en la que Dios te dice que lo obligues, porque ellos creen, no van tanto, no te dicen podemos manipular a Dios o Dios es como el genio maravilloso de la lámpara al cual nosotros le exigimos y le demandamos y le ordenamos y atamos y desatamos y demás. No te dicen claramente eso, pero la interpretación que ellos tienen es que Dios te dice que lo hagas, porque te dice que creas y que tengas fe y que declares y todo eso, ¿no? Y ellos usan versículos fuera de contexto, obviamente, como aquel que dice, y todo aquel que pidiere creyendo, no debe de dudar, porque el que duda es como el... Y entonces te acusan a ti que crees, que no crees como ellos, porque tú sí dudas. Por eso no tienes, por eso no recibes, porque tú dudas, porque tú no tienes fe. Entonces ellos usan la palabra fe como un mecanismo para manipular, para obligar a Dios a hacer sus deseos. Y eso es lo que es incorrecto. Bueno, continuamos entonces al siguiente párrafo. Pablo advirtió a Timoteo acerca de tales hombres en 1 Timoteo 6:5, 9 y 9 al 11. Estos hombres corruptos de entendimiento suponían que la piedad era un medio de ganancia,
y su deseo de riquezas era una trampa que los llevaba a destrucción y perdición. Versículo 9. La búsqueda de la riqueza es un camino peligroso para los cristianos y del cual Dios advierte en el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si las riquezas fueran una meta razonable para los piadosos, Jesús las habría buscado, pero no lo hizo, prefiriendo en cambio no tener lugar donde recostar su cabeza, según Mateo 8:20, y enseñando a sus discípulos a hacer lo mismo. También debe recordarse que el único discípulo preocupado por las riquezas fue Judas. Juan 12, 1 al 6 dice. Continue reading, Judas. No, let's talk about that for a second. So, the fact is that Jesus never taught. I didn't read the verse. El hecho es que, bueno, como dice aquí, Jesús nunca enseñó. Go ahead, read the verse. I haven't read John Yeah, you 12 should read once. the verses. I should. Bueno, mejor antes read. vamos a leer Judas 12 al 1 al 6. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo él, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Era el tesorero. Okay. Read it. You just was a thief and Well, I'm just going to add that it is interesting in the teaching of Jesus, he never makes the acquisition of wealth as a part of his teaching. It does not Es exist. interesante que viendo uno las palabras de Jesús, Jesús nunca él pone la adquisición de riqueza as a problem, As something we should pursue, as something we como should que es algo desire. que nosotros debemos procurar y desear. Matthew chapter 6, you have that famous verse that everybody knows. Mateo 6 está un versículo que se conoce. Seek ye first the kingdom of God, Se procura buscar primero el reino de Dios. and all these things will be added Todas unto las you. cosas serán añadidas. Buscar primero el reino de Dios. That verse comes at the end of a discussion with Jesus and the disciples. Ese versículo es al final de un diálogo de Jesús y sus discípulos. And Jesus is answering the concerns of the disciples as to who's going to provide for them, how are they going to survive. Es cuando Jesús les contesta una preocupación a los discípulos de quién iba a proveer, quién iba a sobrevivir, todas esas cosas. And he mentions the things that you eat, the things that you wear, the places you live. These are the priorities of the unbeliever. Por eso Jesús les dice a ellos que las cosas por las cuales se preocupan, las cosas que han de comer, que han de vestir, dónde de dormir, son cosas que le preocupan a los incrédulos. And Jesus says, that's never to be your concern. Y Jesús les dice a los discípulos que eso no debe ser de preocupación para ellos. Seek the kingdom of God, Después or les to dijo, trust God. busquen primero el reino de Dios, las demás cosas serán añadidas. And he also, in that same context, says, and don't worry about tomorrow. En el mismo contexto Jesús les dice que no se preocupen del mañana.
Every day has enough trouble of its own to try to borrow trouble from the day that's coming, the future. Porque cada día trae ya sus propias luchas como para estarse preocupando del día de mañana. Preocúpese de hoy, no de mañana. So, Jesus lived his life without any concern for the acquisition of money. And he is our example of how we should live. Entonces, reiterándole lo que decía antes, Jesús siempre vivió su vida y enseñaba que no hay que preocuparse o afanarse con la adquisición de riquezas, de dinero, y es el mejor ejemplo que podemos tener de cómo hemos de vivir. Si Jesús se hubiera preocupado por el dinero, yo creo que no hubiera puesto a Judas de tesorero. Right? Yeah, whatever you say. If Jesus had worried about money, he would have put Judas as a Oh, that's true. That's true. Okay, let's go on. Muy bien, siguiente párrafo. Pablo dijo que la avaricia es idolatría. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. E instruyó a los efesios a evitar a cualquiera que trajera un mensaje de inmoralidad o avaricia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:6 al 8. La enseñanza de la prosperidad prohíbe que Dios obre por sí mismo, lo que significa que Dios no es el Señor de todo, porque Él no puede trabajar hasta que lo liberemos para que lo haga. Es interesante aquí, como acaba de decir anteriormente, el hombre usa a Dios. El hombre fabrica su propio Dios conveniente para darle satisfacción temporal. Es completamente antibíblico. ¿Sí? Seguimos la lectura. La fe, según la doctrina de la palabra de fe, no es una confianza sumisa en Dios. La fe es una fórmula mediante la cual manipulamos las leyes espirituales que los maestros de la prosperidad creen que gobiernan el universo. Como implica el nombre palabra de fe. Este movimiento enseña que la fe es más una cuestión de lo que decimos que de en quién confiamos o qué verdades abrazamos y afirmamos en nuestros corazones. It may be, because I'm not necessarily familiar with all the prosperity teachers, it may be that some of them would tell you that you should rejoice in your sufferings. But somehow I doubt that. And yet, sorry. Podría ser, digo podría porque honestamente no estoy familiarizado con todo lo que predican los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, pero podría ser que ellos le digan a uno que se regocije, rejoice in your what? Sufferings. Que se regocije en su sufrimiento uno. And yet, Pero lo dudo. Podría ser, digo, pero dudo que así sea. read James chapter 1. Al mismo tiempo, In suffering, you should count it as great joy. leyendo Santiago 1 dice que el sufrimiento produce paciencia. Tener por sumo gozo. Por sumo gozo las pruebas, porque producen paciencia. So, suffering is one of the ways God uses to help us to become mature. Entonces, el sufrimiento o las pruebas es uno de los métodos que Dios utiliza para producir en nosotros madurez. If you're suffering, who are you going to depend on? Porque si usted es una persona que está sufriendo, ¿en quién va a depender? Well, James understood very well that suffering
can bring you closer to God and help you to be more spiritually mature. Santiago entendió, y así lo escribió, que cuando uno sufre, uno se acerca a Dios y Él produce en uno madurez espiritual, spiritual maturity. What is it? God shouts in or something? Oh, well, C.S. Lewis said the following. He said that God whispers in our joys, C.S. Lewis dijo que en nuestro gozo Dios nos susurra al oído, calladito. He speaks to us in suffering, O sea, que nos habla calladito en sufrir. No en Sí, suffering. nos susurran el gozo. You said in suffering? Oh, I'm sorry. He whispers in our joys. Sorry. En gozo. Sí. En el gozo nos susurra Al oído. Yeah. al oído. And he speaks to us in Troubles or? suffering. Sí, claro. Nos habla cuando estamos en sufrimiento And he shouts to us in our pain. y que nos grita en voz alta cuando estamos en dolor. In other words, it's in pain and suffering which God many times speaks to us more clearly than at almost any other time. Lo que C.S. Lewis quiso decir es que cuando estamos en situaciones malas, difíciles, cuando estamos en pruebas, y en dolor, es que Dios nos habla más a nosotros. De hecho, creo que un cristiano normal está más cercano al Señor porque está orando, está pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres de esto? ¿Qué planes tienes? ¿Qué lección quieres que yo aprenda? Cuando está sufriendo la persona, cuando está teniendo prosperidad, cuando hay gas en el, ¿cómo le llaman? En el chimbo, cuando hay dinero en la bolsa, cuando hay salud, cuando todo está bien, andamos vagando para allá y para acá, paseándonos, y Dios como que lo despejamos de la ecuación un rato, ¿no? Pero cuando estamos sufriendo es cuando decimos, caray, de veras, lo necesito al Señor. Y es entonces donde pues debemos de agradecer, aunque yo sé, para una persona que está sufriendo en este momento, no es muy bonito oír este tipo de lecciones. ¿Sí? Cuando uno está sufriendo, uno no quiere oír que es bueno el sufrimiento, que Dios tiene un plan o un propósito para esto. Pero si lo tiene, porque Dios no está dormido y Dios está viendo lo que está pasando y Él tiene un plan para esto y una buena lección para aprender. Y yo creo que todos los que hemos pasado por algún problema así, pues podemos dar testimonio de que lo hace, porque hemos aprendido buenas lecciones de esto. Y ninguno está exento de sufrir o de padecer algún tipo de problemas. Thanks to the universal mind, I have the quote correct now. The universal mind? Yeah. Google. Internet. Yeah, I Google. was thinking Wikipedia. All right, listen to this now. God whispers to us in our pleasures. Sí, dice, ya lo busco en Google, la mente moderna, ¿verdad? Que Dios, what does it say? He whispers Dios nos in our susurra pleasures. en nuestro placer, Nuestros placeres. He speaks to us in our conscience, nos habla a nuestra conciencia and he shouts in our pain. y nos grita en nuestro dolor. And then he goes on to say, pain, it is God's megaphone to rouse or to awaken a deaf world. Dice que el dolor Es es como como un altavoz el altavoz, ¿cómo se llama? El megáfono, que que Dios usa. To awaken Dios utiliza para despertar the sick one, a deaf world. para Sort of. despertar a un mundo sordo. Es Yeah. como un megáfono. Sorry, but that's the quote. Sí, esa es la cita más precisa. Bueno, Has anybody here ever experienced God speaking to them in difficulty? ¿cuántos de I ustedes have. han experimentado
Dios les ha hablado en las dificultades. A mí sí. Hermano Julio, you're probably so righteous you've never experienced any suffering. Translate that. El hermano Julio, aquí está, aquí a la izquierda, nunca ha experimentado el sufrimiento. Porque es tan justo. San Julio. Es una broma para todos los que nos Yeah, están of course viendo. it's We've all had suffering. Sí, todo el mundo en algún punto de su vida ha pasado, pasa o va a pasar sufrimiento. And the potential in suffering is to bring us to the Lord and to help us to grow. Y lo bueno del sufrimiento es que potencialmente nos puede acercar a Dios, nos puede hacer mejores, To draw us closer to the Lord and help us to Sí. grow spiritually. mejores creyentes, tener más madurez espiritual, crecimiento espiritual, sí. Okay. Shall we continue reading? It's just a lot of Understand. thoughts come to mind, when the suffering ends. Muy bien. ¿Tienes pregunta? Pregunta. David tampoco ha sufrido. Some people might say being here today is suffering. ¿Ah? El último. Y algunos pueden decir que estar aquí en esta clase es sufrimiento. ¿Cuál Okay. Un término favorito. Sí, correcto. Un término favorito de los maestros del Evangelio de la Prosperidad es confesión positiva. Esto se refiere a la enseñanza de que las palabras mismas tienen poder creativo. Lo que dices, afirman los maestros de la prosperidad, determina todo lo que sucede. Tus confesiones, especialmente los favores que exiges de Dios, deben expresarse positivamente y sin titubeos. Entonces se requiere que Dios responda, como si el hombre pudiera requerir algo de Dios. Por lo tanto, la capacidad de Dios para bendecirnos, supuestamente, depende de nuestra fe. Santiago 4, 13 al 16 contradice claramente esta enseñanza. I find this whole concept astonishing. Todo este concepto me deja atónito a mí. I can make God my servant through positive confession. A través de una confesión yo puedo hacer que como que Dios es un empleado mío, un sirviente mío. I can hardly think of anything more blasphemous than that. No se me ocurre algo más blasfemo que esa afirmación. Pero si yo declaro diario que soy guapo, diario, soy guapo. ¿Usted? Soy guapo. Guapo? Soy guapo. Rico? Sí, y muy rico. De dinero. Joven? También. Si lo declaro, ¿no es real? Qué increíble. Sí, eso es lo que dicen, que si tú declaras que las palabras tienen poder y que se hacen realidad. El poder está en tu boca. Sí, y yo le digo, yo tengo años declarando que estoy guapo y millonario y sigo igual. No creo que funcione. Entonces, yo creo que es completamente fuera de la realidad ese tipo de declaraciones. Completamente fuera de la realidad. Sí. No tiene. ¿No? No es. Billete. Guapo sí soy, ¿verdad? Pero eso ya lo sé. Bueno. Mejor seguimos leyendo. Sí, por favor. Vamos ahora. Vamos ahora. Es un guapote. Sí. Para los que no saben qué es un guapote. Ajá. Ya, pues. Estamos divirtiéndonos mucho. I'm going to read the passage from James. 4, 13, 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año Están declarando. y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo
y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. So it's evil to presume what the will of God is without seeking to truly know His will. Entonces, imagínense, es malo el procurar saber la voluntad de Dios sin procurar conocerla, para saber qué está bien y qué está mal. Instead of demanding from God, we seek to do His will, not ours. Entonces, en lugar de exigirle a Dios cosas, es mejor procurar hacer su voluntad y no la nuestra. Sí. Bueno, al final del párrafo dice: lejos de hablar las cosas para que existan en el futuro, ni siquiera sabemos lo que traerá el mañana o incluso si estaremos vivos. En lugar de enfatizar la importancia de la riqueza, la Biblia advierte en contra de buscarla. Los creyentes, especialmente los líderes de la iglesia, deben estar libres del amor al dinero. Ok, voy a aclarar algo. Cuando yo estaba hablando de alguien me dice, pero hermano Mario, muchos pueden malinterpretar este pasaje y decir, ok, ya no voy a trabajar. ¿Para qué busco las riquezas? Eso no es una excusa para no trabajar, para no sostener a la familia, para no buscar un mejor trabajo o una mejor posición. Hay que tener mucho cuidado de no malinterpretar las escrituras. El hermano Mark dijo que podemos hablar de las finanzas, de las responsabilidades. Esto no tiene nada que ver. Obviamente estamos llevando a la interpretación de la escritura a un abuso, que es el amor al dinero, que es idolatría, a la avaricia, a todas. La escritura sí condena esto. La escritura no condena responsabilidad, no condena el querer mejorar, el querer trabajar para sostener a tu familia o el querer sostener responsablemente a la iglesia. La escritura no condena eso. ¿Okay? Cosas diferentes. It's interesting that the prosperity gospel, as taught by these well-known teachers, has made them all wealthy. That's a fact. Es interesante que estos predicadores o pastores de la prosperidad que tienen años enseñando esta doctrina, pues como que la mayoría son adinerados. We're talking about people that have hundreds of millions of dollars. Algunos tienen cientos de millones de dólares. Se han hecho ricos, ¿no? And yet, in the requirements to function in spiritual leadership, this is found in 1 Timothy 3 and also Titus, it says you are not to be one who loves money. Y al mismo tiempo, predican todo eso, al mismo tiempo, uno de los requerimientos para el liderazgo, el pastorado, es no codicioso de ganancias deshonestas o estar libres del amor al dinero, como dice aquí. And Paul's not the only one. Peter says the same thing in 1 Peter. Pablo no es el único que dice esto. Pedro en primera Pedro también lo dice. That you're not to do the work of ministry because of money. Que no hay que hacer la obra del ministerio por ganancias deshonestas. Let me read just a little bit Para- what Peter says. Para enriquecerse. What are you reading? 1 Peter? Vamos a verlo. 1 Peter 5, verse 3. Primera Pedro 5, 3. Let's begin reading from verse 1. 1 Peter 5, 1. Desde el versículo 1. Go ahead and read. Oh, okay. Sorry. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros,
yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verse 1. Verse 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. So, Peter is telling elders, pastors, leaders, whomever, to shepherd the flock among you, to do the work of a shepherd. Pedro le dice aquí le da un mensaje para pastor, al líder, a cualquiera, que apaciente la grey. But he says that this work of the shepherd is one of exercising oversight. Que es como, o sea, cuidar de las ovejas, pero que sea, but what are you reading? Verse 2. Exercising oversight, not under compulsion. Cuidando de ella. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, Okay? So, de las ovejas. if you're going to do this work, you don't do it because you are forced to, but rather to do it willingly. Entonces, como dice aquí, no por fuerza, sino que lo haga voluntariamente, esa obra, And he says this is according to the will of God. de acuerdo a la voluntad de Dios. The last part of the verse, and not for sordid gain, but with eagerness. La última parte del versículo dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. It is not the will of God for anyone to enter into ministry for the money. That's Entonces, wrong. no es la voluntad de Dios de que ninguna persona entre en un ministerio por hacerse de reales, por el dinero. Verse 3, I want to read this too. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. There is a pattern of behavior on the part of pastors, which is simply abuse. Hay un patrón de comportamiento entre muchos pastores que no es más que otra cosa que el abuso. Lording it over those allotted to your charge. Que eso es señorearse sobre los que están bajo su cuidado. What is the will of God in leadership? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para los que están en liderazgo? It's not to abuse people, but it's to lead them by being an example. No es abusar de la gente, sino ser ejemplos de la grey, o sea, ser ejemplo o guiar por ejemplo. And in verse 4 he says there is great reward in doing the work of a shepherd, but doing it according to the will of God. Dice el versículo 4 para terminar, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. What we see in the prosperity gospel and in other churches as well from time to time is pastors abuse their authority to force people to do their will. Entonces lo que vemos en los pastores o predicadores del Evangelio de la Prosperidad son pastores o gente que abusan de su autoridad para obligar a la gente a que se sometan a su voluntad. And that is not the way one should function as a shepherd of God for others. Y no es esa la forma en que debe uno funcionar como obrero de Dios cuidando de las ovejas. You lead by example. Por eso es que hay que guiar siendo un ejemplo. Okay. Bueno. Hebreos 13:5. Perdón. Hebreos 13:5 es el siguiente. Sí, no leímos 1 Timoteo 3:13. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Last paragraph. Último párrafo. El amor al dinero conduce a toda clase de males, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Jesús advirtió en Lucas 12:15, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. You know, this statement that people who love money have been drawn away from the faith and have done great harm to themselves. Esta, donde dice aquí que los que han codiciado al dinero se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Making it simple, loving money is a dangerous thing to do. Ejemplificándolo para facilitarlo, quiere decir esto que el amar el dinero es una cosa muy peligrosa. Leaving the faith, destroying the faith, means losing your confidence and your relationship with the Lord. Entonces, extraviarse de la fe equivale a perder uno su confianza en Dios. And piercing yourself with many pains or sorrows is the danger and the pain that comes from loving money. Y traspasarse a sí mismo con dolores means what? It means that it's the love of money leads to a lot of pain and sorrow. O sea, esto equivale que el amor al dinero conlleva mucho dolor, mucho sufrimiento en su vida, eventualmente. Sí, amamos al prójimo y a Dios, pero no al dinero. Si amas al dinero y usas a la gente, te va a ir muy mal. Te vas a quedar... La gente es más valiosa, la amistad es más valiosa que el dinero. Sí, y el dinero lo puedes usar para servir a las personas, no para servirte a ti de las personas. Pero bueno. Dice mitad del párrafo, enmarcado contraste con el énfasis del Evangelio de la prosperidad en ganar dinero y posesiones en esta vida, Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:19. Las contradicciones irreconciliables entre la enseñanza de la prosperidad y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se resumen mejor en las palabras de Jesús en Mateo 6:24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. That's pretty simple, isn't it? Más claro no se puede, ¿verdad? Que es último. Any questions? It's a form of idolatry. Yes. Dice la hermana que eso es una forma de idolatría. Sí, como decía usted, hermano Mario, pues el trabajo, hay que trabajar, ¿no? Si no trabajamos no comemos, el mismo Pablo lo dijo. El trabajo puede guiar a las riquezas. Puede ser. No es malo ser rico. Sí, entonces, Pero amar al dinero, sí. por ejemplo, hay personas que pasan 15 horas trabajando, puede guiarnos a la riqueza, ¿verdad? Pero hay un problema que se va a encontrar, la avaricia, ¿verdad? Okay. Entonces trabajamos para tener un bienestar, pero ese bienestar no necesariamente las riquezas traen un bienestar. Puede ser un bienestar, tal vez lo he definido como tener dinero y comida, pero, Puedes comer frijoles fritos en vez de frijoles de olla. pero hay un mejor, suena raro, un mejor bienestar ¿Sí? o otro tipo de bienestar que no se encuentra en las riquezas, no nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Entonces yo viendo esto ya lo último ya no tenía la pregunta aquí. Debemos trabajar para tener lo que necesitamos, pero que esta es la pregunta, ¿qué nos debe alertar para no hacer de nuestra prosperidad económica o nuestro crecimiento económico, ¿no?
¿qué nos debe alertar para no hacer de nuestra prosperidad económica nuestro Dios? Bueno, Eso decía, ¿tener a Dios o tener? sí, yo las creo riquezas? que algo muy importante es el tiempo que estás invirtiendo en ganar y el tiempo que estás invirtiendo en tener con Dios, con su palabra, eso te debe ser una alerta. Ok, no estoy pasando suficientemente tiempo, estoy trabajando muy duro, me estoy escondiendo en el trabajo, tengo 3 trabajos, sí, y debe haber un tiempo, debo de pensar bien. Me pongo a pensar en el joven rico. El joven rico, él creía que estaba haciendo muy bien, no creía que tenía ningún problema, pero le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Jesús le dice, le da por su lado a los mandamientos, esto ya lo cumplí de mi juventud. Bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y es ahí donde se mostró qué tanto poder tenía la riqueza sobre él. Sí, aquí me quedé yo notando lo que dijo Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Puede decirse de alguna manera que lo que tengo podría ser un indicador para decir, bueno, puede tenerme a pensar, estoy acumulando, tengo mucho, y tal vez al tener tanto, he perdido varias cosas, como por ejemplo el amor a mi prójimo, ¿verdad? Y he acumulado tanto que no he dado, por ejemplo, la Biblia nos manda a ser generosos, etc. Entonces la misma abundancia de bienes podría ser algo en lo cual podríamos meditar y decir, ¿será que esto, tantas cosas? ¿Por qué tengo tanto? No estoy dando nada. Exacto, ¿verdad? Sí. The Bible never says it's wrong to make money. Sí, la Biblia nunca dice que es malo ganar dinero. Honest work is what the Bible recognizes as being good. El trabajo honesto es algo que la Biblia reconoce como bueno. In fact, I would almost say the following. If you don't like work, there's something wrong with you because you were designed to work for a living. That's what happened with Adam in the garden, right? Es Work by más, the sweat of your brow. yo diría que al que no le guste trabajar está mal, porque uno está diseñado para trabajar para poder subsistir. Así se le dijo a Adán en el huerto de Edén. But at the same time, you work for a living, you work for money, but you can't love it. It cannot be your master. Al mismo tiempo usted debe trabajar, ganar dinero, claro, debe procurarlo, de eso vive uno. El problema ya es cuando lo hace el Señor de su vida, el centro de su vida, ahí sí está mal. I'd like to mention one verse that's not in our text, and it always is something that I find very much worthy of consideration. Hay un texto que me gustaría mencionar que no es James parte 2:5. del estudio, pero siempre es bueno tenerlo en mente para consideración. Going to read it. James 2:5, yes. Hermanos míos amados, estoy leyendo Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Interesting. It's not the wealthy who are rich in faith. Es interesante, no son los ricos los que son ricos en la fe. It's the poor whom God has given great faith to, who are rich in faith. Son los pobres a los que Dios ha escogido para que sean ricos en la fe. And their future is the kingdom of God, which He has promised to those who love Him. Y su futuro, el de los pobres, es el reino de Dios que ha prometido a los que le aman. Sí. If you're poor, you need to work hard Entonces, si to usted es better una your persona situation. pobre, usted tiene que trabajar duro para procurar mejorar su situación económica. But you should never think that the fact that I'm poor is anything but a blessing
in this sense, in this context, a blessing from God because it provides the opportunity for real faith and trust in God. I would say in a way that a wealthy person doesn't recognize. Entonces generally. usted puede ver la pobreza más bien como algo positivo, como la pobreza es la que it can get you closer to God. La oportunidad. Da la oportunidad para acercarse a Dios, ser rico en la fe. Las dificultades producen eso. Yo creo que es algo que la gente rica no conoce porque no lo experimenta. So, Okay, the rich don't experiment. and the rich, generally speaking, do not experience this. In the passage you mentioned about the rich young ruler, Jesus says, how hard is it for the wealthy to come into the kingdom of God? Sí, los ricos no lo experimentan hasta después que Jesús habló y se fue el rico, el joven rico triste. Jesús dijo que qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. So, okay. Any more questions? Preguntas? Bueno, Pues muchas gracias muchas gracias por, dice Freddy que vamos a recolectar la ofrenda ahora. Gracias por asistir, que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase. gracias. All right.